Buenos días. Good morning. Muy buenos días. En nombre de American Humane Association quiero transmitirles nuestros cordiales saludos de nuestra asociación y es un honor estar aquí presentando en nombre de Diana McCorvey. Ella tenía que venir, pero por motivos de salud no ha podido y me ha pedido que me disculpen sin nombre y espera verles en el siguiente congreso. Por tanto, es un honor estar aquí. Quiero dar las gracias a la Fundación Affinity por permitirme hacer esta presentación y soy afortunada por poder trabajar en el tema de las terapias asistidas con animales y conocer a tantas personas maravillosas. Gracias por todo lo que hacen. Y tengo muchas ganas también de escuchar las otras conferencias, las otras presentaciones. Mi presentación habla de cómo los animales pueden ayudar a curar a niños, sobre todo niños que han sido objeto y víctimas de malos tratos. Mi objetivo para la presentación son tres, de hecho. Empezaré con un fundamento teórico para entender las interacciones entre humanos y animales. Hablaré de ejemplos de cómo incorporar las TAA para curar a niños bien maltratados y también otros recursos para incrementar la práctica de las TAA. Hablo de niños que han sido maltratados o descuidados o han sido testigos o experimentado violencia en sus carnes y hay la intervención de los servicios humanos. Y nosotros realizamos TAA con niños que han sido alejados de sus familias y viven en un centro de acogida. Y esto nos sitúa un poco en el contexto. Para empezar, María ayer comentó la hipótesis de biofilia, y esto es de Ian Wilson de 1984, hablando de la hipótesis de biofilia que sugiere que para que los humanos alcancen todo su potencial deben interactuar con el resto del mundo vivo. Y el término biofilia significa amor por los seres vivos o los sistemas vivos. Pensando en cómo se realizan las conexiones inconscientes. Esto está arraigado en nuestra biología, como las fobias, que son aversiones o temores a ciertas cosas de la naturaleza. Una filia es una sensación o un sentimiento, una atracción positiva hacia alguna cosa. Utilizando esta hipótesis, esto nos ayuda a entender por qué a algunas personas les gustan a los animales, algunos incluso arriesgan su vida para salvar a un animal, porque tenemos plantas y animales a nuestro alrededor. Y esto ayuda a sostener la vida. En términos de definiciones, la Asociación de Veterinarios Estados Unidos define el vínculo entre humanos y animales como un vínculo que contribuye al bienestar de ambos. Tiene que ser emocional, psicológico, físico, en una interacción en todos estos aspectos entre el ser y su entorno. Y esto lo comento porque algunos se refieren al efecto terapéutico sobre la base del vínculo humano-animal. Y hay que hablar de las características del vínculo. Y algunas de las características se muestran aquí. Algo que se basa en una relación continua y constante. Y para describir el vínculo el apego que se produce entre una persona y un niño o un animal y un niño maltratado, es una interacción continua pero también situacional y un vínculo basado en la confianza, en la filiación, porque sabemos que en las TAA que el niño inicialmente encuentra que el perro de terapia es más capaz pueden confiar más en él, en este perro, que en los adultos de referencia. El animal acepta sin condiciones, es mucho más vulnerable, como el propio niño, puede ayudar a facilitar y a acelerar la conexión, el vínculo entre el animal y el niño.
y esto crea un entorno en el que las interacciones terapéuticas pueden darse y esto tiende un puente hacia el terapeuta. El niño dice, a mí me gusta el perro y al terapeuta le gusta el perro, por tanto quizás el terapeuta no está tan mal a fin de cuentas y esto puede crear un contexto, un entorno terapéutico. Hemos hablado mucho de los distintos beneficios para la salud de las TAA y distintos estudios lo confirman. Quiero mencionar que en mi tesis doctoral en la Universidad de Denver he podido descubrir de primera mano lo difícil que es generar investigación sobre las TAA. Es difícil conciliar el rigor académico que se requiere para la investigación con la realidad clínica. Por tanto, felicito a todo el mundo que está realizando estas investigaciones porque sé lo difícil que es. Estoy trabajando en un estudio de veteranos que han vuelto de Afganistán e Irak y tienen estrés postraumático y ahora mismo son personas sin techo y realizamos sesiones semanales con ellos, medimos sus niveles de depresión y ansiedad y vemos si los animales pueden ayudarles a reducir estos niveles. Es muy emocionante esta investigación. El año pasado, el gobierno de los Estados Unidos, a través de una agencia que se llama el Instituto Nacional de la Salud, también promovió una serie de investigaciones y financian investigaciones sobre el papel de los animales en la salud de los niños. Esperamos que en los próximos años podamos realizar más estudios financiados sobre este tema. Es un enorme paso adelante para Estados Unidos que una agencia gubernamental financie estudios en estos centros residenciales. Estamos realizando estudios de resultados a corto plazo, autonotificaciones de los terapeutas, de los pacientes, etcétera. También estamos tomando muestras de saliva para medir los niveles de cortisol antes y después de las terapias para ver cómo interactúan. Y a largo plazo, la estancia, la duración de la estancia, los niveles asistenciales en los que se encuentra. Y esperamos que podamos seguir con estas investigaciones. Hablando más de niños y animales ahora, los niños expuestos a los animales muy pronto, incluso antes de que nazca el bebé, decoramos la habitación con motivos animales, les regalamos peluches, leemos libros de animales, música sobre animales. Es decir, parece que pensamos que los niños tienen una afinidad natural hacia los animales. Y en los últimos años los investigadores articulan lo que los padres ya saben desde hace tiempo y es que los animales pueden ayudar mucho en el desarrollo infantil. Por ejemplo, cuando los niños hacen juego simbólico, los niños muchas veces sueñan con animales, sobre todo por debajo de los 10 años, sueñan el 50% de las veces con animales. El estudio habla de historias, de narraciones, del papel de los animales, de lo que imaginan e inventan los niños, historias de animales en niños de 6 años y menos. Y los animales también ayudan a aprender el alfabeto, el abecedario. Es decir, las palabras de animales son las primeras que aprenden los niños normalmente, aparte de mamá y papá. Los animales son, por tanto, una parte muy activa de la infancia. Pensemos sobre todo en niños maltratados, los niños que se han criado en el maltrato tienden a madurar mucho y muy pronto, y los animales pueden ayudar a estos niños a actuar de nuevo como niños. Juegan, se lo pasan bien, exploran, hacen ejercicio como niños. Y en términos de seguridad, en una situación de maltrato, un animal será el miembro de la familia con el que el niño se sentirá a salvo. Ayer hablábamos de la responsabilidad de cuidar a un animal que puede incrementar la autoestima y evidentemente también se aplica a los niños maltratados. Es esa conexión, esa amistad que puede proporcionar el animal, lo cual que es tan útil. El animal acaba siendo un confidente y un compañero de juegos para niños que han crecido en medio de violencia, que no tienen otras redes de apoyo social. Y muchas veces, en momentos de violencia, el niño recurre al animal para que lo consuele, para sentirse a salvo. Y es el ser en quien confía.
Cuando hablamos de sistemas de apoyo social, se les pidió a los niños a que mencionaran a las 10 personas más importantes de su vida y al menos incluían a 2 mascotas entre los 10 primeros. El 13% de los niños de 10 años indicaban que siempre que recurrían a los animales cuando se sentían estresados. Y niños de 5 años, un estudio muestra que también mencionaban que cuando espontáneamente que se recurrían a los animales cuando se sentían tristes o atemorizados. Por tanto, esto también puede ser muy importante en términos de pérdida y de duelo. La sensación de pérdida es muy importante. Muchas veces estos niños han visto mucha pérdida en sus cortas vidas y los animales pueden ser de gran apoyo para ellos. Los expertos muestran que cuando la vida familiar se hace turbulenta, como por ejemplo en caso de divorcios, enfermedades, muerte, el niño que tiene una mascota, tiene un animal de compañía, afronta mejor el dolor y la pérdida que un niño sin mascota. Los niños que tienen un vínculo con un animal de compañía tienen mucha más competencia social, más empatía, suelen tender a entrar más en profesiones asistenciales, tienen más valores sociales. Muchos beneficios, por tanto, aporta el hecho de tener un animal. También ayuda al desarrollo cognitivo. Hay animales que se utilizan en clase para ayudar a los niños a entender el bienestar, la crianza, la responsabilidad, la empatía. Animales de terapia que también ayudan en las competencias lectoras dentro del aula. Entornos seguros, más alfabetización y también son un lubricante social los animales de terapia. Suelen ser mucho más sociales las personas que tienen animales de compañía. Ayuda mucho, por tanto, en el desarrollo social de los niños. Unas pocas estadísticas más y después paso a la parte más apasionante. El 65% de los hogares en Estados Unidos tienen un animal de compañía. El 98% considera que son miembros de la familia. Y unas estadísticas divertidas. Dicen que el 69% de las personas quebrantan las reglas, como por ejemplo dejar que el animal se suba a la cama cuando el cónyuge no está en casa. Y el 50% de las personas que piensan en estar en una isla desierta elegirían tener un animal en lugar de un compañero humano si se quedaran solos en una isla desierta. 1,200 millones de mascotas en los hogares americanos y 750 millones de personas comparten su vida con perros y 500 millones con gatos domésticos. Y los niños tienen más posibilidades de crecer con un animal de compañía que con un padre en su casa. Los servicios de protección de animales se basan también en el trabajo de organizaciones de interacción entre animales y humanos. Quiero llamar su atención en el tratamiento humanitario humano de los animales y la interacción beneficiosa que se requiere. Y nuestra asociación tiene otra política que aplica además de las principales. Por ejemplo, gestionamos un programa con 200 voluntarios que trabajan con sus animales de compañía y visitan muchos centros en Denver, Colorado. Pedimos que el animal tenga al menos 1 año de edad. Requerimos que esta persona haga un curso de al menos 60 horas para entender cómo se puede realizar la terapia de forma segura. Dedicamos mucho tiempo a aprender a reconocer el estrés en el propio perro, sentir cuándo se siente cómodo, cuándo no. Mucho tiempo también dedicamos a juegos de rol con distintos tipos de poblaciones. Por ejemplo, si alguien utiliza un caminador y pierde el equilibrio, ¿cómo te acercarías de forma segura a ellos? O, por ejemplo, poblaciones con problemas cognitivos. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas a ofrecer una buena TAA? La formación acaba con una evaluación. Buscamos destrezas, habilidades, tanto en el animal como en la persona que lo utiliza. Una evaluación cada 2 años para asegurarnos de que no han perdido las competencias para realizar la TAA de forma efectiva y segura. Lo que más subrayamos es que la persona tiene que procurar siempre por el bienestar de su animal.
aun cuando aun cuando llegan las cámaras de televisión, etcétera, si el animal no quiere estar allí, se siente atemorizado o estresado, se cancela la visita y se cambia el día porque la comodidad y el bienestar del animal es de máxima importancia. Es muy fácil ponerle un chaloquito al perro y decir que es un perro de terapia. Lo puedes hacer por internet, pero se trata de formar a las personas acerca de la importancia de hacer las cosas de forma segura e inocua y efectiva para que la interacción con el paciente o el cliente sea la mejor posible. Los servicios que ofrecemos son de dos tipos. Las actividades asistidas con animales y la terapia asistida con animales. Las actividades, en primer lugar, son una interacción más informales, por ejemplo, para entretener y alegrar a las personas que están en hospitales para distraerlas de su dolor. Los animales están adiestrados y ofrecen algo terapéutico, pero no está necesariamente llevado por un terapeuta, digamos, titulado. Y después tenemos otras intervenciones clínicas más formales, la propiamente dicha terapia asistida con animales, en centros de rehabilitación, bajo la tutela de un terapeuta ocupacional o un fisioterapeuta que tienen objetivos claros, por ejemplo, mejorar el rango de movimiento de la parte del cuerpo de una persona y seguramente, y al menos eso esperamos, son actividades reembolsables. Me gustaría hablar ahora del bienestar de los niños en particular, una información concreta sobre la situación de los niños en los servicios sociales de los Estados Unidos. Hay más de 14 millones de niños que viven en la pobreza en los Estados Unidos y estas cifras son de 2008. Aproximadamente 750.000 niños se han notificado que son víctimas o bien de negligencia o de maltrato. De 3 a 10 millones de niños están expuestos a la violencia en sus hogares y cada 10 segundos se denuncia un maltrato infantil en los Estados Unidos. Consideramos que los animales pueden ayudar a mejorar a estos niños. Los niños maltratados tienen más posibilidades de tener problemas conductuales, emocionales y cognitivos. Tienen más probabilidades de ser drogodependientes, alcohólicos, de practicar conductas sexuales peligrosas o desviadas. Tienen más probabilidades de tener trastornos mentales, más problemas para conectar con otras personas y desarrollar relaciones sociales. Por tanto, efectos devastadores. Pero esperamos que los animales, y creemos que los animales les pueden ayudar. El año pasado, Diana McCoria y Anne Phillips de la asociación prepararon esta publicación, Animales de terapia que ayudan a los niños. Y esta publicación habla de incorporar animales de terapia en procesos judiciales. La publicación está dividida en dos partes. La primera habla de los temas prácticos para crear un programa de TAA, de dónde sacar los perros, los asistentes, a quién formamos, dónde formamos y después las implicaciones legales de incorporar a esta terapia en el proceso judicial. Hay 6 categorías para incorporar a los animales. Y los 6 ámbitos que hemos distinguido empiezan con algo tan simple como tener los perros de terapia que nos reciban en el centro, es decir, esa cara feliz puede ser algo muy terapéutico. También se puede incorporar al perro durante la entrevista forense, cuando el niño tiene que hablar del maltrato a un investigador, con un investigador, que puede ser un momento muy intimidatorio. También durante la exploración médica que se produce cuando se buscan señales de maltrato, se puede llevar al perro para ayudar a consolar al niño. También en todas las sesiones terapéuticas a las que se somete el niño durante todo el proceso. Y esto culmina con que el perro primero prepara al niño para entrar en la sala del tribunal.
Es decir, aquí vas a estar sentado, aquí estará el maltratador, acusado de maltrato. Es difícil entrar en una sala así y después durante el testimonio que el perro se siente junto al niño en el banquillo. En este entorno tan intimidatorio, el manual habla de todas estas cuestiones, de los beneficios, de los posibles inconvenientes, de las posibles objeciones que los abogados puedan interponer dentro de la sala del tribunal. Es decir, esto implica a profesionales de la salud, profesionales jurídicos y una web. Tenemos en la web información al respecto. Y voy mal de tiempo, ¿verdad? Este es el manual TASC. Uno de los puntos que quería mencionar respecto al incorporar al perro en la sala de tribunal, hay varios temas a tener en cuenta. Al principio, trabajar con el investigador, con el entrevistador, los miembros de la policía que investigan el caso. Es importante que también estén en el ajo y trabajen con el perro y con el niño a lo largo de todo el proceso, una persona muy importante, y prepararse para entrar en la sala, para también trabajar con la fiscalía, con el juez, tener el permiso para entrar en la sala con el perro y también con el terapeuta durante todo el proceso. Es un entorno complejo y es importante que todos estos profesionales colaboren en aras del bienestar del niño. Ahora hablaré un poco de un caso concreto de una de nuestras voluntarias, Diana. Su perro se llama Rigo. Trabajaron con una niña que llamaremos Abby, de 10 años, que vive en un centro de acogida, y Diana y Rigo la visitaron en el centro. Así se conocieron. Esta es la presentación que hacía Diana. Fue el día de San Valentín en el centro y una de las actividades que realizaron, bueno, Diana llevaba un estetoscopio donde se podía escuchar la frecuencia cardíaca, el latido del corazón del perro. Los niños podían escuchar el latido del perro y esto era apasionante. Muchas veces estos niños habían sido maltratados o animales habían sufrido maltratos en su presencia, y ver que era un animal vivo, con emociones, con corazón, era muy apasionante para ellos. Después también les animaban a levantarle la orejita y contarle un secreto, porque Rigo sabía guardar secretos. Esta niña, Abby, respondió muy bien a Rigo. Preguntaba por él cada día y la terapeuta pensó que era una gran candidata para TAA. Diana y Rigo empezaron con las sesiones semanales durante un periodo de más de 6 meses para crear este vínculo de confianza con Abby. Y estas sesiones lo que pretendían es, bueno, al principio se reiteraban los objetivos del tratamiento, se explicaban lo que hablarían durante esta sesión y sobre la base de unos objetivos globales, pero también sobre lo que había pasado la semana pasada. Se había peleado, había tenido problemas durante la semana, todo esto se comentaba en la sesión, y en esta sesión de 1 hora asistían la terapeuta, el responsable del perro, el perro y Abby. Y después de la sesión, el terapeuta volvía a hablar con el cuidador del perro para ver los resultados o cualquier observación que hubieran presenciado durante la sesión, para ver lo que funcionaba, lo que quizás había que cambiar antes de la siguiente sesión y seguir avanzando en el proceso. Bueno, hablaré un poco de Abby. Era una niña en aquellos momentos de 10 años, diagnosticada con el síndrome de estrés postraumático y también de trastorno de apego reactivo. Había sufrido abusos sexuales por parte del novio de la madre, tenía problemas a la hora de dormir por las noches, se quedaba paralizada por miedo cuando veía a algún hombre alto parecido al que abusaba de ella. Tenía mucha hiperactividad, rabia, ira, le costaba llevarse bien con otros niños. Y por lo tanto los objetivos del terapeuta era de trabajar sobre todo la ira, intentar identificar
las emociones que sentía y para que ella los identificara no solo en sí misma, sino también mirar hacia afuera y ver cómo su comportamiento podía afectar a los que la rodeaban y cambiar su comportamiento en base a eso, entender los límites, el contacto físico es saludable y eso eran sus tratamientos principales, los objetivos. Y lo que hacemos en un contexto como este era que hay una reunión, una sesión inicial entre los voluntarios y la niña, a lo mejor solo con una foto del perro antes de que aparezca el animal. Y se hablan de las reglas para que esa interacción con el animal se aseguremos. Ha hablado de que es muy importante asegurar el bienestar del animal en estas sesiones. Por lo tanto, hay que crear las expectativas que necesita tener ese niño. Tienen que saber cómo actuar con animales que no conocen. A lo mejor nunca han tenido un perro. Y por lo tanto, Abby con Rigo siempre tenía que hablar con una voz tranquila, tenía que acariciarle con cuidado, tenía que el contacto visual, tenía que entender que su comportamiento iba a eh, condicionar si iba a ver al perro o no. Y eso puede motivar a los niños para que gestionen bien su comportamiento y luego puedan tener esas visitas con los perros. También se puede firmar una especie de contrato de mentirijilla. Por una parte se habla de a lo que se compromete a hacer el niño durante la sesión, porque Abby se compromete a siempre hablar en una voz suave o siempre va a acariciar con cuidado a Rigo. Y en el otro lado de ese contrato de mentirijilla tenemos los compromisos de Rigo. Rigo se compromete a siempre venir limpio y aseado a las sesiones, siempre vendrá dispuesto a aprender a las sesiones y luego firma con la huella de la pata. Y eso es un modo muy divertido de comprometer a los niños y que entiendan lo que se espera de ellos. Algunas de las técnicas que Diana Rigo y la terapeuta utilizaban para alcanzar los objetivos de tratamiento son las que aparecen en distintas categorías que iré mostrando. En primer lugar, hay que hablar de las similitudes en la historia del perro comparada con la historia de la niña. Muchos de nuestros perros vienen de refugios animales y hay paralelismos en la vida del perro y los de los niños maltratados. En el caso de mi perro, por ejemplo, su familia que la tenía antes no la pudo seguir teniendo. La perra pasó por distintos hogares y uno puede hablar de ello con la niña. Dije, Riga, ¿tú cómo crees que se sintió la perrita cuando pasó esa primera noche en una casa de acogida y finalmente ya esa perra fue a un hogar definitivo donde la queríamos, o sea, conmigo o con Diana? Y es un modo de hablar con cuidado, con seguridad, de la vida de la niña vía el perro. Rigo era un perro guía que había cambiado de orientación profesional, por decirlo de algún modo. Él había aprendido a interaccionar con seguridad con otros perros, conocer cuáles son las limitaciones, trabajar con otros y por ello Abby y Rigo realmente compartieron un vínculo debido a esas partes comunes en sus vidas. También hablamos de los límites seguros. Rigo es un perro muy amoroso, le encanta darle lengüetazos a la gente que le gusta y le dijimos a Abby, si Rigo te chupa y no quieres que te chupe, le puedes decir basta y Rigo dejará de hacerlo. Y eso fue algo que aprendió a utilizar Abby. Ella podía hablar con un tono de voz determinado y decirle a Rigo, ya está bien, basta, cuando algo ocurría que a ella no le gustaba. Y así ella podía ir cogiendo confianza. Y lo importante es que Rigo le escuchaba, le prestaba atención cuando ella hablaba. Y eso en su corta vida probablemente era algo bastante nuevo. Por eso aprender a adoptar ese tono de voz era importante. El tacto era algo que también había que trabajar debido a esos abusos que había sufrido. Tenía miedo de que le tocaran y utilizamos a Rigo para enseñarle a cómo se podía tocar al perro y sin que
supusiera ningún tipo de problema. Y el perro a eso le encantaba, desde luego interaccionaba muy bien. Y luego también enseñar la empatía. Hablaron mucho de cómo entender el lenguaje corporal, las señales que lanzaba Rigo. Por ejemplo, ver a Rigo y decir, Abby, ¿cómo crees que el Rigo se siente ahora? Está moviendo la cola, ¿eso qué significa? Y ella contestaba y decías, bueno, pero ¿cómo sabes que está contento, que está emocionado? O sea, que ella tenía que describir lo que veía en el lenguaje corporal de otro ser, luego le permitía que ella lo pudiera aplicar a sus amigos y a sus compañeros de clase, a su familia, para ver cómo sus acciones afectaban a los demás, porque ella podía verlo en el lenguaje corporal de los demás y luego podía ajustar también su comportamiento. El comportamiento de Abby antes del tratamiento, pues era una chica muy hiperactiva, no paraba quieta, tocaba todo, daba vueltas, le costaba centrarse, le costaba gestionar la rabia, no tenía límites, le costaba respetar a sus amigas y a otras personas en la vida. Pero al cabo de 6 meses de trabajar con Rigo, podía sentarse tranquilamente al lado de Rigo, escuchar historias sobre Rigo, tocarle, responder de modo adecuado. Estaba muy tranquila durante las sesiones y nos pareció que realmente avanzó muchísimo en ese periodo gracias a Rigo. Y eso es un caso de éxito que hemos visto, sobre todo en cuanto puede tener un impacto muy positivo el animal sobre el niño. Y al final de nuestras sesiones sabíamos que Diana, bueno, ya sabíamos de entrada que Diana iba a trabajar con Abby 6 meses. Así que hacia el final teníamos que empezar a preparar a Abby a ese final, porque muchos de los niños maltratados no saben decir adiós de un modo sano. Y dedicamos mucho tiempo a ese final. Hicimos una ceremonia de graduación donde invitó a sus amigas, a su madre de acogida, hizo una presentación sobre Rigo, enseñó un par de trucos que había aprendido de Rigo, habló de lo que le gustaba a Rigo, de lo que ella había aprendido de Rigo. Y yo creo que eso es una parte importante también de las sesiones, el que los niños tengan que aprender cómo pueden acabar con ese periodo, cerrarlo de algún modo. Quería también hablar y compartir un par de ideas para trabajar con niños que utilizan nuestros voluntarios, dependiendo, claro, de los objetivos del tratamiento. El terapeuta los establece, claro, eso está bien, pero también el cuidador del animal también puede opinar y traer ideas. Muchos de nuestros voluntarios tienen una bolsa grande con todo tipo de artilugios. A mí, por ejemplo, me gusta utilizar una especie de capa o de chaleco de fieltro, y luego uno puede ir cortando números o letras y cosas así, dibujos se pueden ir pegando en ese chaleco. Puedes jugar al 3 en raya, lo puedes jugar a todo tipo de juegos. Es como una especie de pizarra que camina el perro. Puedes jugar a cartas. A mí me gusta mucho jugar a un juego donde a cada niño coge una carta y en la carta a lo mejor pone que Rigo te dé un beso, o consigue que Rigo se tumbe, o que ruede por el suelo, o hace que conseguir que los niños jueguen a eso está muy bien. También el esconder la golosina, esconden golosinas por la sala y luego Rigo tiene que ir buscándolos. eh, o se puede hacer burbujas con distintos aromas, y el perro intenta comerse esas burbujas, pompas de jabón que uno va haciendo. Así que hay toda una serie de actividades que se puede utilizar con el niño. Y yo he comprado distintos libros relacionados con temas que afectan a ese niño. Hay uno que habla, por ejemplo, de un niño, de un perro que finalmente fue adoptado tras pasar por distintas casas de acogida. Otros libros de, por ejemplo, las colas no son para tirar, el título en inglés, para que los niños aprendan que los perros no hay que hacerle ese tipo de actividades. O se pueden también comprar libros que no lleven nada y el terapeuta se va inventando esa historia a medida que va avanzando las sesiones. A mí me gusta llevar muchas fotos de mi perro, de su vida cotidiana. Puedo llevar ese álbum de fotos a las sesiones. Tengo fotos, por ejemplo, de mis otros perros que tengo en casa. Tengo el perro de terapia y otros 2 perros en casa, ¿no? Entonces, Bailey, que es el nombre de mi perro, con su hermano
¿Cómo ves que se llevan con su hermano? ¿Cuánto hace que no ves a tu hermano? ¿Qué tal te llevas? O con tu hermana, puedes hablar de los hermanos o una foto del perro cuando va al veterinario o cuando se le da el baño, hablar de la importancia de ir al médico, de la higiene. Así que se pueden enseñando cosas vía las fotos de lo que se le hace al perro. Bueno, lo de lavarle los dientes siempre es algo muy divertido. Hablar de lo importante que es para la salud canina el lavarle los dientes al perro cada día y lo mismo para los niños, por supuesto. Y hay que tener mucha confianza con el animal para poner la mano dentro de la boca de un animal extraño. Claro, y muchas veces los voluntarios pues traerán pues el cepillo, la pelota, todo tipo de juguetes. Y una, por ejemplo, inventó un juego que se llama Biscuits, galletas, galletas, y trae una, un tarro de esos donde metes las golosinas para los perros y lo llenas de caramelos. Y ahí mete también unas cartas y si el niño quiere jugar, pues se saca una carta y en un lado de la carta hay algo, una imagen que tiene que ver con el perro y en el otro lado con el niño. Si, por ejemplo, en un lado de esa tarjeta, pues puede que aparezca lo siguiente. Algunos de los amigos de Bailey se han dado cuenta de que tiene unas patas muy grandes y le toman el pelo. Dicen, Bailey, patas grandes. ¿Y cómo crees que se siente Bailey? Esa es la pregunta. Entonces, en el otro lado de la tarjeta, pues pone, ¿alguna vez se han reído de ti o tú te has reído de otro niño por algún rasgo físico? Y eso, ¿cómo te hace sentir? Y entonces, si el niño contesta esa pregunta, pues se le da un caramelo, algo que siempre les motiva. Yo he comprado unos kits de agility a bajo coste en internet, donde los perros a lo mejor pues tienen un túnel por donde puede pasar, porque así el niño puede corretear por ahí, sacar un poco de esa energía que lleva dentro, el poder desahogarse un poco. Se les anima también a utilizar otras cosas que les gusten. Si les gusta dibujar, pues pueden dibujar al perro. Muchos de nuestros niños pues tienen su buzón. Si quieren escribir una carta al perro, pues la pueden escribir y enviar y luego el perro les responde también. Nos llevamos también una cámara a las sesiones de muchas ocasiones y se hace una foto del niño trabajando con el animal. Así que sirve como recuerdo, pero también para poder ir incluyendo la agenda de trabajo aquí. Por ejemplo, aquí hay una imagen de ti cuando le tratas bien al perro. ¿De qué otras maneras eres una persona que trata bien a los demás? Y eso les hace reflexionar. Obviamente todo esto tiene que tener la aprobación del terapeuta. Pero yo creo que si podemos aportar ideas para cómo trabajar con el niño, pues mejor. Esas son algunas de las ideas y actividades que utilizamos al trabajar con niños. Simplemente una última diapositiva con recursos. Aparece ahí el vínculo a ese manual de tareas y también una serie de webs. Y finalmente querría simplemente decir algo de lo que hablaba ayer con el doctor Michael McCullough, que no es pariente mío, por desgracia, que es un gran pionero en el ámbito de las TAA, que dijo, si la terapia asistida con animales nos ofrece esperanzas para aliviar el sufrimiento humano, es nuestra obligación profesional explorar todas las avenidas posibles para utilizarlo. Y espero poder aprovechar esa oportunidad con todos vosotros y es seguro que todos juntos podemos conseguir mucho más que unos solos. Muchas gracias por su atención.